Buenas tardes. Al compás de los cantares del poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Le está hablando Luis Lira para traerle una interesante ponencia, en mi opinión. Se trata de la lucha por los derechos humanos, es el camino hacia la dignidad y con ella la paz. Crezcamos con esos derechos humanos, hagamos el camino necesario para tal situación, porque esta lucha es para largo y tenemos que luchar por nuestra dignidad para seguir creciendo. Ante esta situación, tenemos en la historia, en el año 539 a.C., el rey Ciro el Grande de Persia, al conquistar Babilonia, nos deja un interesante legado. Y uno de ellos es que se hagan reparaciones en los santuarios y templos dañados. De igual manera, las personas tenían el derecho a escoger su propia religión. Estableció la igualdad racial y permitió que los cautivos regresaran a sus tierras cuando esto implica que no los sometió a esclavitud. Es interesante entonces el tema de la esclavitud, porque muchas personas hemos sido sometidas a tal régimen, nos han dominado. Y como bien dijo en su oportunidad libertador, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Muy bien, los derechos humanos. Yo consigo una clasificación en nuestra Constitución y la veo en primer lugar como un principio y un valor superior. Eso así lo indica el artículo 2 en la parte infine de nuestra Carta Magna. Pero también como derecho, en el artículo 19 al 129, ambos inclusive son derechos que están en la Constitución, y el hecho que aparezcan y no aparezcan otros no quiere decir que los demás estén excluidos. Estos están de manera enunciativa, no de manera taxativa. No estamos dejando ningún derecho fuera, al contrario. También aparece como un deber en el artículo 132 de nuestra Carta Magna y en la parte orgánica, en el 299, como un desarrollo orgánico. Otra característica que presentan nuestros derechos humanos es que son innatos u originarios. Comparto esa idea plenamente, me anoto en esa característica. Son universales, indivisibles, son imprescriptibles, irrenunciables, concurrentes, parcialmente limitados y progresivos. Al ser innato, nos está diciendo que esos derechos toda la vida han estado con la persona. Siendo así las cosas, vale la pena preguntarse. En el siglo XIII, en el año 1215, en Inglaterra aparece la Carta Magna. Y una de las disposiciones que la misma contenía era que prohibía el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Entonces, si eso es así, inmediatamente nos preguntaríamos, bueno, ¿y entonces acaso eso existía? Sí, eso existía. Eso no es de ahora, siempre ha estado el soborno, la mala conducta de los funcionarios, y por lo tanto tenemos que ir creciendo en ir erradicando eso de nuestro lado. En el siglo XV, en 1492, con la invasión a América, llegan los españoles y diezmaron a nuestros indígenas. Tan es así que en 1493, un año después, el almirante Cristóbal Colón, en la plaza San Nicolás de Sevilla, exhibió a 7 indios y unos paros. Eso fue presenciado por Bartolomé de las Casas. Ante esta situación, la reina Isabel I de Castilla ordenó: se castigará con la pena de muerte a todo aquel que tuviera indios como esclavos. A lo que Cristóbal Colón argumentó que los esclavos eran porque se habían hecho prisioneros en una guerra justa. Primera vez que yo veo esto, que una guerra es justa. Nunca había visto que una guerra fuera justa, porque en la guerra lo que se va a matar gente, entre otros detalles. Y que las costumbres de estos eran paganas. Esa era la segunda razón que él asumía. Pero no obstante a eso, dijo que estaba bien traerlos a Castilla para así quitarle de esas costumbres. Entonces, de esas costumbres queda la transculturización que hicieron con nosotros. Que yo sepa, nuestros indígenas no hablaban castellano ni hablaban español, y nosotros hoy lo estamos hablando, lo que significa que fuimos transculturizados a través del tiempo. De igual manera, la reina Isabel le respondió que se afanara, le respondió a Cristóbal Colón,
que se afanara por convertirlos al cristianismo en sus tierras y no en Sevilla. Lamentablemente, en el 1504, la reina fallece. No obstante a eso, en su testamento pidió un buen trato a los indígenas sin hacerle ofensa. En el siglo XVII aparece en 1769 el habeas corpus en Inglaterra. Bien interesante esta postura porque era el arma que teníamos en estos momentos ya pasado para rescatar, pedir el cuerpo que lo presentara, pedir el habeas corpus de una persona que la desaparecía. En los actuales momentos, en nuestra Constitución, al una persona ser detenida, la autoridad que lo detenga tiene 48 horas como máximo para presentarlo ante una autoridad judicial. 48 horas. En el Código de Enjuiciamiento Criminal anterior al CO, este contenía 8 días. Fíjense ustedes, 8 días en el mejor de los casos, porque muchas veces desaparecieron a la gente que aún no han aparecido. De igual manera, en 1786 aparece la Declaración de Independencia de las 13 colonias de Virginia en la Constitución de USA. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en los albores de la Revolución Francesa. En el siglo XIX, demos ahora un salto al siglo XIX y nos vamos a encontrar los sucesos del 19 de abril de 1810. Todos eso sucedieron por, entre otros detalles, queríamos ser libres para independizarnos, ir en la búsqueda de nuestros derechos humanos. El 2 de marzo de 1811, Simón Bolívar, todavía no era libertador, proclama: 300 años de calma no bastan. ¿A qué se estaría refiriendo el libertador? 300 años de calma o de esclavitud. Valía la pena reflexionar de qué se trataba. Por eso le estoy diciendo que la esclavitud, que el rey Ciro no la tomó en cuenta, después sí fue utilizada para conquistarlos y seguir sometiendo a los pueblos. El 1 de julio de 1811 se da en Venezuela la Declaración de los Derechos del Pueblo. Y el 21 de diciembre de 1811 nace la primera constitución de la América Meridional aquí en Venezuela. Es la primera constitución que tuvimos, que se dio pues para grandeza nuestra. Y en 1820 comienza en el Reino Unido la revolución industrial, y con ellas muchos lo vemos como adelanto científico y tecnológico, es verdad, pero también trajo una serie de situaciones que al ser humano lo maltrató. De ello nació el 1 de mayo de 1886, con los sucesos de la muerte de los trabajadores, los sucesos de Chicago, donde hubieron juicios amañados, donde los jueces eran los mismos personas que tenían intereses como comerciantes, no tuvieron derecho a la defensa, todos fueron culpables. Y el mediodía del 11 de noviembre de 1887, los carceleros los vinieron a buscar a los 6 personas, a los 6 líderes, y los llevaron a la horca. Vaya donde está el derecho humano de esas personas que deberíamos estar reclamando hoy en día. Terminado el siglo XIX, comienza el siglo XX. La misma comienza con la Primera Guerra Mundial en Europa, donde hubieron alrededor de 10 millones de muertos. ¿Dónde están los derechos humanos, el derecho a la vida de esa gente? La Segunda Guerra Mundial, con 100 millones de muertos. ¿Dónde está el derecho a la vida de estas personas? Los campos de concentración de Auschwitz en Polonia, donde murieron asesinadas más de 1 millón de personas. Lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. ¿Dónde está el derecho a la vida de estas personas? En Hiroshima se dice que alrededor de unas 78.000 personas murieron al instante, provenientes del lanzamiento de la bomba. Ahora bien, dentro de nuestra Constitución tenemos derechos civiles. Dentro de los mismos está el derecho a la vida, es inviolable, dice nuestra Constitución en el 43, pero también contempla en el 44 el derecho a la libertad personal. Este mismo derecho a la libertad personal aparece en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparece en el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por cierto,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es tutoriado por la ONU, Organización de Naciones Unidas. Y en el artículo 7 del Pacto de San José o Convención Regional Americana aparece también el derecho a la libertad personal como sustento, y todo eso entra en nuestra Constitución de acuerdo al artículo 23 como derecho constitucional. Pero, ¿qué hay en nuestra Constitución? Nos preguntamos, ¿es que acaso el derecho a la libertad es absoluto? No, el derecho a la vida sí lo es. Él está restringido. Ese es uno de los pocos derechos que está restringido. Por ejemplo, nuestra Constitución contempla que si una persona es agarrada infragante o como contempla el COC en flagrancia, puede ser detenido y llevado a los tribunales naturales o competentes para esa situación. También la persona puede ser detenida por orden judicial. Entonces ya estamos demostrando que esos derechos son parcialmente, no son absolutos, son relativos. Hay otros derechos también, pero demos ahora un salto y pasemos a los derechos políticos. Dentro de los mismos en nuestra Constitución vamos a encontrar muchos derechos que también están en el derecho internacional público. Vale decir, en el 62 tenemos nosotros que participar libremente en los asuntos públicos directos por medio de nuestros representantes. Eso aparece tanto en el derecho internacional público, pero aparece en nuestra Constitución el artículo 66, la rendición de cuentas públicas. Eso no aparece en el derecho internacional público. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un crecimiento, una progresividad de nuestros derechos humanos que contempla la Constitución. Y no obstante a eso, como si fuera poco, todavía aparece en el artículo 74 de nuestra Constitución, aparece el revocatorio, referéndum revocatorio. No aparece en otras situaciones, ni sé de alguna constitución al mundo que lo contenga. La de Venezuela lo contiene, y ya en el año 2004 el presidente Chávez se sometió a ese referéndum, lo que hizo fortalecer mucho más los derechos humanos. Pero tampoco la cuestión queda aquí con respecto a los derechos humanos. Venezuela hoy en día tiene puestos importantes ocupándolo en las Naciones Unidas. Y no obstante a eso, siguió creciendo Venezuela, y el presidente Maduro, el año 2015, asumió los 17 objetivos, y también con la cumbre del milenio que se dio en New York, Venezuela alcanzó su objetivo antes del término previsto, por lo que indica que hemos crecido en derechos humanos, pero en la medida, pero no nos conformamos con eso. Tenemos que seguir creciendo, y ese es nuestro reto, seguir educándonos, seguir tomando conciencia de lo mismo y seguir haciendo una patria mucho más feliz para la paz. Un feliz día para todos.